bienvenidos a este nuevo video. Vamos a darle seguimiento a los temas que venimos tratando, sobre todo de cómo las personas, nosotros como seres humanos, al momento en el que vamos pasando diversas adversidades, diversas situaciones en nuestras vidas, son procesadas y almacenadas en nuestro interior. Esto trae como consecuencia de que en nosotros se vaya desarrollando eso que denominamos la personalidad y eso que denominamos la esencia. Dos aspectos necesarios y dos aspectos fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de los seres humanos. Por lo general, cuando se alimenta eso que denominamos la personalidad, también lo podemos denominar como el ego, que es un aglomerado y el medio por el cual se expresa ese contenido interno es por medio de lo que constituye la personalidad. Las experiencias de la vida tienden a alimentar únicamente lo que es la personalidad y dejan de lado eso que hemos estado hablando, que va creciendo en nuestro interior y que lo vamos a requerir en un momento dado, sobre todo en la etapa de crecimiento. Eso que denominamos la esencia es el material por el cual vamos a construir eso que denominamos la conciencia. Cuando nosotros aprendemos de una experiencia de nuestras vidas, lo que se extrae comúnmente es la conciencia, el aprendizaje, que nos va a ayudar para comprender eso que muchas veces nos ocurre en nuestras vidas, eso que nos está provocando muchas veces ciertas crisis, tanto como depresión, ansiedad, etcétera. Al momento en el que nosotros vamos creciendo, esta otra parte en nosotros se va acrecentando en conjunto. Desafortunadamente nosotros estamos preparados o se nos prepara únicamente para alimentar una parte de nosotros. Eso que en este momento vamos a denominar la personalidad, el ego que conocemos. No es que el ego ni la personalidad sean negativas. El problema es que se crece más el ego que y la personalidad que nuestra esencia, y esto pues deja una parte de nosotros necesaria y fundamental para ayudarnos a atravesar ciertas situaciones de nuestras vidas, pero como hemos alimentado solo una de las partes, la otra queda en abandono, queda en ausencia. Es como trabajar ciertas partes musculares en nosotros y dejar otras partes de lado. Desafortunadamente eso va a crear un desequilibrio. Tal vez en lo físico sería estético, pero en lo psicológico deja ciertas partes de nosotros acrecentadas y otras pues en ausencia. Esto crea pues también un desequilibrio interior. Como mencioné, hay experiencias que nosotros pasamos en nuestras vidas y nosotros no tenemos la capacidad de poderlas comprender porque recordemos, el primer choque consciente, que es lo que va a hacer la diferencia entre aprender de ciertas situaciones o convertirlas en material positivo, es lo que se le conoce como la primera impresión. Como mencioné, hay pacientes que llegan a mí, que llegan a mis consultas, que no saben por qué tienen ciertos malestares, por ejemplo la depresión, falta de sentido en la vida, ansiedad, y esto se va agravando. Ahorita en este tiempo es muy común que las personas lleguen a tener ciertas enfermedades, por ejemplo el trastorno límite de la personalidad. Esto es cuando las enfermedades psicológicas pues se van acrecentando y las diversas personalidades pues van creciendo, se van nutriendo, se van alimentando y no existe una parte consciente que haga que estos aspectos que constituyen al ego y se expresan por medio de la personalidad se detengan. No hay quien, o en términos simples, no hay un filtro que pueda permitir que estos aspectos que están en nuestro interior, que fueron creados por eventos pasados, hay personas que, no sé, les sucedió un maltrato y ya de grande esta persona llega a presentar
como uno de sus aspectos dentro de sus trastornos límite, es tener un aspecto de sí misma victimista. Otro, queja. Otro, eh, sentimiento de abandono. Todos estos pequeños aspectos se aglomeran y constituyen lo que se conoce como el ego. Pero el ego se expresa a través de la personalidad. Es necesaria la personalidad porque es el medio por el cual se van a expresar. Recordemos que la palabra persona proviene del latín y significa personare, que significa sonar a través de. En la antigüedad, no sé si han visto algún tipo de películas, en las antiguas obras de teatro utilizaban unas máscaras para representar los diferentes roles. Las personas podían observar que, por ejemplo, cambiaban un rostro triste, cambiaban un rostro molesto, cambiaban un rostro frustrado, cambiaban un rostro enojado. Este tipo de cambio de expresión, como antes no existían los micrófonos, antiguamente utilizaban las máscaras porque, una, mostraban la expresión y segunda, se utilizaba como micrófono, por así decirlo. Hacía como un tipo eco, entonces podía llegar a más personas el sonido de la obra que se estaba presentando. De aquí viene el término persona. En este caso lo estamos utilizando como personalidad, que son las diferentes máscaras que utilizamos para desenvolvernos. Una de ellas, la queja, el victimismo, eh, no sé, el odio, el rencor, la frustración. Todos estos aspectos se van a expresar por medio de lo que conocemos como la personalidad. Como les menciono, no es que sea negativa la personalidad. El problema es que hay aspectos en nosotros derivados por un maltrato, por un abuso, por un abandono, que se están expresando a través de la personalidad. A través de la personalidad se pueden expresar también nuestras diversas cualidades. Entonces, ¿necesitamos la personalidad? Sí. El problema es que no aprendemos de las experiencias y permitimos que estos aspectos en nuestro interior se crean, así como mencionamos que vamos a tomar este aspecto de la sombra para que vean cómo es que funciona, porque hay un malentendido al respecto de lo que representa pues la sombra. La sombra es un evento en general que pues el evento tiene la capacidad de poder crear defectos psicológicos. Imaginemos un abuso. Ese evento en general se va a imprimir, se va a procesar y se va a almacenar en nuestro inconsciente como algo negativo. Ese evento en general es lo que se le conoce como sombra, ¿vale? Ahí van englobados muchos aspectos, tal vez la timidez, la ira, pero también ahí adentro se encuentran aspectos positivos. ¿Por qué? Porque pudiéramos sacar la valentía, pudiéramos sacar este, eh, el crear arte. Hay muchos aspectos que podemos extraer o que se quedaron también encapsulados en ese evento. Por ejemplo, un niño que en la escuela se anima, le gusta cantar. Entonces se anima a subirse a cantar a un escenario en su escuela y pues empieza a recibir burlas, empieza a recibir rechazos. Entonces este niño va a ocultar ese aspecto de sí mismo. ¿Por qué? Porque en ese momento dado, en esa sombra, lo vamos a denominar, se quedó encapsulado esa capacidad de él mismo de poder cantar, de poder expresar. Pero como fue privado de ese aspecto, que eso ya se creó un evento, se va a imprimir, procesar y almacenar en su interior en un área que todos tenemos, así como en nuestras casas tenemos áreas donde pues aguardamos las cosas que ya no necesitamos, como los sótanos, ¿verdad? Entonces, así en nuestro interior hay áreas donde se procesan y se almacenan estos aspectos, pero el problema es de que nuestro interior, así como en nuestras casas, si tenemos cosas allá guardadas, tienden a atraer ciertos animales que pueden llegar y estar habitando y alimentándose de ahí. La psique tiene esta formidable este,
mecanismo de que cuando nosotros aguardamos ciertos aspectos en nuestro interior, estos aspectos se fermentan y crean seres de ellos que externamente lo podemos observar como pues ciertos comportamientos, ciertas maneras de reaccionar. Por ejemplo, ese niño que fue abucheado cuando quiso expresar su forma de cantar, puede expresar odio, puede expresar ira, puede expresar coraje, puede expresar resentimiento, puede crear muchas expresiones creadas por un evento. En las antiguas religiones le mencionaban a esto, por ejemplo, en el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto existía el dios Set, que después se los voy a explicar. El dios Set, que es en términos generales como el diablo, ¿vale? Y sus demonios rojos. Imaginemos a Set como la sombra, como el evento en general, y a sus demonios rojos como los defectos que se crean derivados de ese evento. Como les mencioné, nosotros las situaciones que pasamos en nuestras vidas, desafortunadamente, sean buenas o sean malas, tenemos que integrarlas, tenemos que tratar de aprender de ellas. Cuando una persona se aferra, que esto lo vamos a ver en próximos videos, a seguir con el aspecto de es que son malvados, es que me hicieron eso. Desafortunadamente sí existen las personas malvadas, sí suceden las cosas, pero para nuestra psique, irremediablemente si ya lo pasamos, no tenemos o no nos queda de otra más que aprender. Entonces cuando la persona sigue con esa mentalidad, ese sentimiento de rencor, de revivir el pasado, esto retroalimenta. Estos son los demonios rojos que menciona las enseñanzas egipcias, que se encargan de retroalimentar a la sombra. Cuando una persona, por ejemplo, le sucedió tal o cual evento en el pasado, en el presente sigue alimentándolo, autovictimizándose, que se llama la consideración psicológica, la autoconsideración psicológica, cuando nos decimos, pobre de mí, ¿por qué me pasó esto? Nadie me valora, nadie esto. Eso desafortunadamente nos lleva a retroalimentar estos defectos psicológicos y sobre todo el evento. Esto lo vamos a ir descubriendo poco a poco para que comprendan que, por ejemplo, ahorita está una película que se llama este, Silent Hill. Silent Hill es una representación simbólica de esto que yo les estoy mencionando y pues se las recomiendo para que vean a qué me refiero, cómo existen eventos que se acumulan en nuestro interior y crean seres, crean entidades. De esto hablaba el budismo cuando hablaba de Mara, de esto hablaba el antiguo Egipto cuando hablaba sobre el dios Set y sus demonios rojos. De esto habla el cristianismo cuando habla pues del diablo. No sé si sepan sobre la palabra diablo, pero significa el que divide. Y el proceso de autorización propuesto por todas las enseñanzas es la persona viene unificada, se produce un proceso de separación y se debe de volver a unificar. De ahí fue el término que tomó Carl Jung como la individuación. Quiere decir que nuestra psique está fragmentada en muchos aspectos de nosotros mismos creados por los eventos pasados y el trabajo del ser humano, más allá de solamente ser feliz, tener casa, tener dinero, lo que sea, tener hijos, es hacer la unificación psicológica. Dijeras, bueno, esto a mí que me interesa, pero desafortunadamente esto es lo que crea que muchas personas, por ejemplo, en los estudios, muchas personas sí quieren estudiar, pero hay un aspecto de sí mismo que dice, no, pues es que yo quiero solo poseer conocimiento, yo solo quiero atención, yo solo quiero dinero, yo solo quiero esto. Hay una disociación psicológica y no estamos siguiendo por un solo camino, porque existen diversas aspectos de nosotros que van por caminos diferentes, entonces nos jalan para diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, las personas con trastorno límite de la personalidad puede empezar inclusive desde la bipolaridad, cómo son cambiantes, y esto se debe pues a todas estas disociaciones psicológicas que la persona con trastorno límite de la personalidad no va a bastar con que le ayuden a quitarse sus padecimientos, porque lo más seguro es que va a tener también depresión, es que va a tener también ansiedad, más allá del trastorno límite. Una vez que desciendan sus malestares psicológicos,
lo que va a tener que hacer es hacer un proceso de integración de todas sus diversas separaciones psicológicas, porque esto puede escalar y puede llegar a la esquizofrenia también. La esquizofrenia ya son problemas más graves donde hay una separación de todos estos diversos aspectos o contenidos que se encuentran en nuestra psique. El yo de la ira, el yo de la frustración, inclusive se comienzan a personificar porque empiezan a tomar nombres. En los casos más graves, cada uno comienzan a tomar tanto poder que las personas comienzan a crear ciertas personalidades internas, como la película de Desfragmentado. Esa es una excelente obra que habla sobre este aspecto, pero es porque no existe este aspecto de uno mismo que lo podemos denominar como la conciencia, que es el que puede tener la capacidad de poder retener todos estos aspectos que se encuentran en desequilibrio, en desorden, en nuestra propia psique. Entonces, espero que comprendan este video, espero que de algo les haya ayudado y vamos a seguir subiendo más videos como este para las personas que pues les interese todo esto sobre la psicología, sobre la conciencia, sobre la posible evolución psicológica del ser humano y todos estos temas esotéricos. Espero que vean los próximos videos, los próximos temas que se vienen y nos vemos en un próximo video. Adiós.